Hola, bienvenidos a la clase de sociales. Espero que tú te encuentres muy bien, de salud y listo para tomar esta clase. Y pues allí listo con tu cuaderno y con tu libro para tomar buenos apuntes y más que todo el libro para subrayar lo importante que mencione y el cuaderno para allí responder algunas preguntas que haré y otra actividad extra que vamos a realizar en esta clase. Entonces, hoy voy a comenzar con una pequeña historia. Dentro de esta historia tú vas a prestar atención porque después voy a hacer algunas preguntitas con respecto a esta historia. Entonces, voy a comenzar leyendo. Dice de que en una selva del interior de Colombia, en Latinoamérica, convivían animales de muchas especies diferentes, por ejemplo, monos, elefantes, tigres, entre otros. Una tarde de verano, un grupo de excursionistas decidió hacer una barbacoa en medio de la selva. Dice que eran muy irresponsables y les dio igual que estuviese prohibido. Ellos encendieron el fuego y empezaron a echar hierba seca y trozos de madera para avivarlo. Casi sin darse cuenta, se desató un gran incendio que podía haber tenido consecuencias catastróficas, de no ser por la rápida intervención de los animales que habitaban aquella selva frondosa y salvaje. Entonces, cuando comenzó el incendio, los animales comenzaron a hacer sus diferentes sonidos. A medida que caía la tarde, el fuego crecía, además el viento soplaba con fuerza y eso no ayudaba a que las llamas se apagasen. Los animales se miraban sin saber por dónde escapar, buscando una salida entre las llamas. Nadie sabía qué hacer hasta que un elefante tomó las riendas de la situación porque aún las personas, los excursionistas, ellos, algunos quedaron en shock sobre el gran incendio que no hallaban qué realizar y no encontraban nada para apagarlo. Entonces ellos tomaron allí para ayudar, indicó a los de su especie que debían ir hasta un lago cercano y cargar aguas para ir apagando las llamas. Por lo mismo de la trompa de ellos, pues eso mismo ayudó que ellos pudieran como cargar agua dentro de su misma como gran nariz o gran boca, no sé cómo se diga en ese caso, ellos podían ayudar en eso. En solo unos minutos se formó una hilera de decenas de elefantes que de repente se convirtieron en los bomberos más eficientes. Los orangutanes y chimpancés también quisieron ayudar, así que recogieron hojas de palmeras para sofocar el fuego, mientras los hipopótamos, dotados de una extraordinaria fuerza, empezaron a mover los troncos carbonizados para que no supusieran un peligro para nadie. Al final, con todo este trabajo en equipo, las llamas desaparecieron. De igual forma, los excursionistas, viendo eso de que de los animales tenían iniciativa, ellos comenzaron a ayudar un poco a que el fuego se fuera como apagando. Tristemente, arrasaron gran parte de la selva, así que fue necesario volver a plantar árboles y a sembrar flores y arbustos. Mientras esto, después del incendio que provocaron los excursionistas, ellos ayudaron a poder sembrar más flores y a plantar árboles para volver a tener una buena selva, un buen ambiente allí mismo y un lugar mejor para poder hacer barbacoas. Vamos a ver, esa es la lectura. Entonces, según eso, la primera sería sobre de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Entonces, después voy a mencionar sobre cuál va a ser nuestro tema de hoy, en el cual va a ser asimismo sobre qué fue lo que ocasionaron los excursionistas, qué es lo que ellos provocaron por no seguir la indicación.
Sí, fue un incendio. Entonces el incendio que ellos realizaron por realizar una barbacoa, eso pues provocó el gran incendio, que se perdió gran parte de las plantas y aún árboles. ¿Cuáles fueron las consecuencias que provocó este desastre? Como lo mencioné, exacto, es que se perdieron gran parte de las plantas, los arbustos, el monte allí, los árboles. Entonces eso fue como quemándose a la vez. ¿Y qué medidas se hubieran implementado para evitar el incendio? Sí, sería el de seguir la indicación de que, como se decía allí, de que era prohibido hacer barbacoas o más allí en las zonas donde había más árboles. Exacto, también buscar sobre un lugar donde podrían haber encendido fuego para hacer la barbacoa y no hubiera causado ese gran daño. Y si no había un lugar, pues una de las medidas o soluciones mejor antes de realizarla, ver un lugar plano donde no hubiera los árboles tan cerca o flores para realizarlo. Muy bien. Ahora, con nuestro tema referente a eso, que menciona sobre el incendio, eso va relacionado con nuestro tema que es en la página 35, que son los fenómenos antrópicos. Dice que los fenómenos antrópicos son los que uno mismo son generados por la actividad humana, por uno mismo de los seres humanos. Así como ese ejemplo que son los incendios. El incendio fue provocado por él mismo. No es que de repente como de la naturaleza, así como un terremoto. No. Es cabal provocado por el ser humano que lo provocó. Al mismo tiempo, las transformaciones que tiene se convierten en amenazas al medio ambiente y al mismo ser humano. Con respecto a la historia, que es del incendio, pues hasta era amenaza para el ser humano, los excursionistas que estaban allí, porque si ellos estaban tan cerca, hasta podían quemarse, salir quemados y asfixiarse, salir muertos si iba avanzando más. Y los animales, así como el medio que estaba allí, que también los animales, ellos también hubieran muerto si no hubieran apagado el fuego inmediatamente. Asimismo, tenemos diferentes tipos de fenómenos antrópicos. Vemos el primero, que es de origen tecnológico. Estos, por ejemplo, serían las fábricas, estaciones de gasolina, depósitos de sustancias tóxicas o radioactivas. Nos menciona que estas son acciones que la humanidad impulsa para aprovechar los recursos naturales. Entonces, esto es como los procesos tecnológicos, así las sustancias tóxicas, gasolina, algo que va en relación como usando un poquito de energía eléctrica, así como las fábricas. Estas pueden provocar este tipo de fenómeno por lo mismo que ellos están, algunas fábricas como mucha energía, eso mismo puede provocar un incendio, o a la vez como el humo que está saliendo, eso va provocando como a veces quizás así como algún incendio más grande, si es como digamos en el lado de si hay muchos gases y por un descuido puede provocar el incendio grande. Vemos el siguiente, que es el fenómenos antrópicos relacionados con la guerra y la violencia social. Esto es con respecto a guerras, dentro que hay unas que pueden así, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las guerras pues se encuentran muchas consecuencias, muchos desastres, muchas muertes, de que ya entre ellos mismos están peleando, estos mismos se están atacando uno con el otro y salen muchas personas muertas. Y esto lleva a una violencia también, porque como tenemos diferentes tipos de violencia, esto va provocando de que sea un fenómeno antrópico, porque salen personas heridas, personas muertas. Asimismo, tenemos como los fenómenos antrópicos relacionados con conductas humanas negligentes. Estos son ejemplos, por ejemplo, los derrames de petróleo o de combustibles en áreas marítimas.
las catástrofes mineras, aún incendios, explosiones y otras catástrofes. En este lado, pues así como la historia nos menciona que los excursionistas, por no seguir la indicación de que no puede que ya encender allí fuego o no hacerse la barbacoa, o así como por ejemplo otras catástrofes que puede ser más grande que indirectamente puede ocurrir. Por ejemplo, si usted, digamos, está en la cocina, allí está cocinando, tiene el fuego encendido, ¿verdad? Y digamos, pone un trapo y está casi cerca del fuego, este puede agarrar eh, fuego o un papel y este se puede ir extendiendo. Entonces, estas son como negligencias de que a veces uno no se da cuenta que puede ocasionar uno mismo, sino que sale como así un descuido, podemos decirlo. Tenemos los fenómenos antrópicos socionaturales. Estos son, por ejemplo, el desprendimiento de la tierra, como inundaciones, hundimientos, sequías, erosión costera, incendios rurales y agotamientos acuíferos. Esto es como todo lo natural, así como también podemos decirlo, quizás un terremoto, un tsunami irían incluido, porque son cosas naturales que de ellas mismas son provocadas, no es por uno mismo que la provoque. Así como los fenómenos antrópicos epidemiológicos, estos son los aparecimientos de enfermedades, en el cual este sería así como el COVID y otras enfermedades más, pandemias que han pasado, son epidemias que a veces pasan o están pasando, entonces estas entrarían en este lado. Es como todo tipo de enfermedad entraría en el lado epidemiológico. Vemos la siguiente página 36. La contaminación e impacto ambiental. Nos dice que impacto ambiental se le denomina a la modificación del ambiente que hace el ser humano y la naturaleza. Ese es impacto ambiental, modificación del ambiente que hace el ser humano y la naturaleza. Dentro de eso tenemos lo globalizado. Se dice que es globalizado a los problemas regionales o continentales. Por ejemplo, si hay mucha sobrepoblación, esto mismo pues puede provocar, ya que los humanos pues somos los que a veces tiramos para la contaminación, ya sea en contaminación del aire, el suelo, del medio ambiente y de cualquier otro tipo de contaminación. Asimismo, tenemos diversas fuentes como de la contaminación, por ejemplo, la actividad industrial que produce desechos sólidos, líquidos o gaseosos, la vida diaria de la población, como aguas residuales domésticas y desechos sólidos mal manejados, las actividades agrícolas. Asimismo, tenemos como el efecto invernadero, que este es causado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. La expansión del agujero de la capa de ozono está asociada a la emisión de gases utilizados como los aerosoles, extintores y sistemas de refrigeración. La lluvia ácida es provocada por la emisión a la atmósfera de dióxido de nitrógeno y otros gases que producen algunas industrias. La deforestación es producida por incendios, talas masivas de árboles, de la industria madereras y de papel. La desertificación es similar como la sequía, es provocada por la erosión y destrucción de suelos fértiles. Entonces, estas son como otros tipos más del impacto ambiental, en el cual, así como en los incendios, estos provocan, como en la historia, provoca la deforestación, perdiendo muchos árboles, muchas plantas, diferentes cosas de allí de la selva. O a veces uno de humano a veces quizás comienza a cortar los árboles para ya no tenerlos, eso va incluida en la deforestación. Asimismo, pues van a responder las dos preguntas de la página 37 sobre a qué se le llama fenómeno antrópico y qué clase de fenómeno antrópico es el agujero en la capa de ozono. Respondiendo esas dos, después ustedes van a realizar allí en una página, ya sea así en digital, en Word,
en PowerPoint, lo que usted quiera, o así en su cuaderno, va a ser sobre un pequeño cartel en el cual va a ser con respecto a las medidas de prevención para diferente, bueno, no es tanto como medidas de prevención, sino de que va a colocar un ejemplo por cada tipo de fenómeno que hemos visto de antrópicos: el tecnológico, el de guerra y la violencia social, las conductas humanas negligentes, socionaturales y epidemiológicos. De esos 5 va a colocar un ejemplo por cada uno de 3 a 5 líneas, escribiendo un pequeño ejemplo y qué soluciones o medidas puede dar con respecto a ese ejemplo. Si digamos, si es como el socionatural, si agarra inundaciones, colocando un ejemplo sobre la inundación que pasó en X departamento, tuvo como bastantes muertes de personas, en el cual la solución o medida sería el de evacuar a esas personas a un lugar más seguro antes de que vaya a suceder, tener aviso a ellos sobre qué puede realizar si se llega a dar esto. Entonces, cosas así va a ir colocando por cada uno de los 5. Entonces, en total serían 5 cosas, 5 ejemplos que va a colocar allí en su cuaderno. Entonces, eso sería lo único que va a realizar, y esas 2 cosas, tanto el mini cartel como las respuestas de las preguntas, me las va a subir allí en Classroom, donde esté este video, y va a colocar la foto de esas 2 cosas, para así yo poder observar de que usted sí vio el video y trabajó en la clase. Entonces, si tiene dudas, preguntas, comentarios, puede hacérmelos en Classroom o por WhatsApp. Siempre estaré dispuesta de ayudarles. Que Dios los bendiga en gran manera.